En nuestra audiencia preliminar contamos con la presencia de César Amadeo Peralta, él es abogado de los tribunales de la República Dominicana. Un placer tenerle en este nuevo formato del Tribunal de la Tarde. Bienvenido. Un placer para mí también estar aquí junto a ustedes. Un saludo a todo el país que nos ve desde sus hogares y que terminen de pasar una feliz tarde. Así es, y para poder hacerlo y nosotros iniciar esta conversación debemos de brindarle la mejor taza de café del pueblo dominicano, que es Café Santo Domingo. El sabor que empieza en el aroma. Gracias. Cafecito Santo Domingo, para discutir temas jurídicos de actualidad con César Amadeo Peralta, y pues uno de ellos está relacionado con los embargos ilegales. El Ministerio Público recientemente hizo referencia al tema, que le prestaría una mayor atención. Es así común ver en diferentes sectores de la República Dominicana, ver cómo un grupo de personas que incluyen alguaciles, policías, abogados, notarios desarrollan estos tipos de embargos y resulta que no cuentan con una legalidad. Entonces quisiéramos, Amadeo, pues conocer a profundidad sobre ese tema desde el punto de vista jurídico y sus consecuencias. Sí, mira, yo como abogado conozco bastante el tema, pero también lo conozco porque yo fui alguacil de la Suprema Corte de Justicia durante 22 años y de igual modo jefe de fuerza pública en diferentes jurisdicciones. Lo que ha estado pasando, sobre todo en el Distrito Nacional, es que el tema de los embargos se ha vandalizado. Y es precisamente el hecho de que hay un grupo de personas que de una u otra manera han retorcido lo que es las vías legales, han retorcido el derecho y se han presentado en diferentes lugares a realizar sea un embargo o un desalojo sin cumplir con los requisitos elementales de un proceso. ¿Y qué puede ser un requisito elemental? Por ejemplo, un pagaré notarial debe estar debidamente registrado ante el ayuntamiento, debe haberle sido expedido una primera compulsa, que es la primera copia certificada para hacer una ejecución. A veces hasta de eso carece. De igual modo, el notario o a veces el alguacil ni siquiera el acto que debe dejarte lo lleva bien hecho ni lo redacta de manera idónea. Y yo me he encontrado ya en el ejercicio profesional con casos de personas que le han incautado vehículos y cuando yo tengo el acto en la mano he tenido que llamar al abogado que lo ejecutó casi preguntándole si él se estaba poniendo loco. Porque cuando yo veo que hacen un embargo ejecutivo y le anexan una fotocopia del pagaré con las firmas de las personas que redactaron el documento, ya yo veo que hay una actuación ilegal, porque ese embargo debe ser hecho con una copia certificada de la primera compulsa. Eso es para darte un ejemplo de qué sería un embargo ilegal. Otra manera de que la Fiscalía ha llamado embargos ilegales es el hecho de que una persona que tenga, por ejemplo, una empresa que se llame El Arco del Triunfo y funcione en la avenida Winston Churchill número 40 y tenga una deuda, una turba de tigres o de esas personas no se puede presentar a la avenida Abraham Lincoln 22 a otra compañía que se llame Motorauto, aunque sea del mismo dueño. Eso ha sucedido en diferentes ocasiones. Hay muchas personas que saben que deben, saben que tienen el crédito y se le aparece esa turba y de ahí se ocasionan esos problemas. Cuando sale en la noticia de hoy de que la oficina coordinadora de los juzgados de instrucción envió a la cárcel de La Victoria a cuatro personas por embargos ilegales, eso se refiere precisamente a que en la calle Santiago, en Santo Domingo, en Gascue, en el Provocón 4, ahí llegó un grupo de personas a realizar un embargo con un título ejecutorio a nombre de una compañía X, pero el Pollo Provocón, eso pertenece a otra compañía y que aunque tiene similitud los propietarios, ese no era el domicilio de esa compañía, pero
le llevaron una camioneta, montaron la mayoría de los ajuares, y cuando las personas llamaron al 911, ahí fueron apresados diferentes personas. El notario inclusive le fue solicitado medida de coerción. El notario tuvo la suerte de que pudo pagar esa fianza. Las otras personas, las compañías aseguradoras, no se comprometieron a presentarlo en justicia y le negaron la fianza. Las propias compañías aseguradoras se negaron a otorgar la fianza. Y ya el juez no tenía otra alternativa que mandarlo a la cárcel La Victoria. Eso es lo que ha estado sucediendo ahí. Y simplemente también te puedo decir, solamente quien ha vivido en carne propia, sobre todo un viernes en la tarde o un sábado en la mañana, ese tipo de actuaciones, sabe de qué yo le estoy hablando. Pero para eso, la Fiscalía del Distrito Nacional le ha estado poniendo atención sobre todo a ese tipo de actuaciones de esa manera. Cuando un embargo procede, cuando un desalojo procede, también la Fiscalía está en la obligación de otorgarle la fuerza pública para que sea resuelto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede impedir, se puede prevenir un embargo ilegal o tiene la persona ya que buscar cómo se le va a resarcir ese daño luego de ejecutado? Cuando un abogado llega o se presenta a una actuación ilegal, comienza a saber por qué es ilegal. Y de ahí en adelante tiene que agenciarse algunos medios para detener esa acción. Una manera rápida e idónea es llamar al 911, llamar también a la Policía Nacional y llamar a la Fiscalía del Distrito cuando esté sucediendo eso. Yo mismo quiero aclararte que yo, por ejemplo, dentro de mi ejercicio profesional, cuando yo realizo cualquier tipo de embargo o cualquier tipo de desalojo, trato de hacerlo dentro de la mayor legalidad posible, a fin de que las personas no tengan manera posible de cuestionar la acción. Pero cuando leemos esa noticia en la prensa nacional, es evidentemente que hubo un embargo ilegal. De último te puedo también mencionar el caso que sucedió en la Coca-Cola, en un desalojo en la Coca-Cola. De ahí mandaron 6 personas también a La Victoria a cumplir medidas de coerción porque se trataba de un desalojo ilegal. Que hay muchas cosas que la población dominicana en sentido general casi no maneja, pero es una problemática donde actualmente el Senado de la República inclusive aprobó lo que se llama una ley de ejecución y fuerza pública. Esa ley se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados y se encuentra en una comisión especial estudiando cómo será ese procedimiento. Ojalá que todos los actores del sistema de justicia, comerciantes, empresarios, puedan acceder a la Cámara de Diputados y emitir su opinión al respecto. Bueno, la sociedad dominicana pues conoce un caso, ¿verdad?, que denominado como el fraude del Banco Peravia, en donde César Amadeo Peralta pues se representa a varios de esos usuarios que fueron estafados por este banco, y recién se anunció juicio de fondo. Quisiéramos conocer qué se espera de este caso y cuándo ya la sociedad dominicana podría conocer posibles condenas o descargos. El fraude de Banco Peravia ha sido un caso un poco tormentoso para la justicia porque es un caso grande, pero felizmente ya nosotros entramos en la etapa de fondo. En el día de mañana, en el día de pasado mañana, el viernes, hay una audiencia para conocer sobre una solicitud de cese de la prisión preventiva en contra del vicepresidente del Banco Peravia, Carlos Cejaré, y de su gerente, Yesenia Cejaré, quien tiene al día de hoy 3 años guardando prisión preventiva. También para el día 15 de este mes sigue el juicio de fondo y los jueces del primer tribunal colegiado ya fijaron un calendario de audiencias donde hay 2 audiencias semanales, 2 audiencias de fondo, y es con la finalidad de avanzar ya en este proceso. Habrán audiencias prácticamente todos los martes y miércoles hasta agotar ese calendario de 60 días, donde se evalúa y se entiende que ya puede haber condena definitiva. Han habido intenciones de acuerdos, hay imputados que han arribado también a soluciones económicas con la Fiscalía del Distrito Nacional,
y se espera de que ya en estos días se aceleren esas posibles negociaciones que tienen siempre que ver con la declaratoria de culpabilidad, con el resarcimiento a las víctimas y con negociar una pena debido a un juicio abreviado que contempla los artículos 363 del Código Procesal Penal y que le permite a un imputado salir en menos tiempo de la cárcel, pero sobre todo cuando se trate de delitos económicos, que no tengan nada que ver con delitos de sangre. Y en el caso del expresidente de ese banco, que estuvo en Venezuela, allí fue apresado por la justicia, ¿alguna novedad sobre eso? José Luis Santoro sigue preso en las cárceles venezolanas. Al día de hoy tiene 2 años y 8 meses preso por el expediente Casos Banco Peravia desde aquí. La Constitución bolivariana de Venezuela prohíbe la extradición de los venezolanos. Eso le ha despertado también la alerta a las autoridades dominicanas para cuando una persona de nacionalidad venezolana cometa un delito, una infracción en República Dominicana, en tiempo hábil, en tiempo récord, pueda hacerle impuesta inclusive una alerta a través de la Dirección de Migración para impedir que pueda escapar del país. José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, junto a Daniel Morales Santoro, escaparon del país y será difícil traerlos a República Dominicana. Gabriel Arturo Jiménez Saray, vicepresidente del Banco Peravia, se encuentra en los Estados Unidos de manera ilegal. Daniel Morales Santoro se encuentra en Venezuela, será muy difícil extraditarlo, porque con la crisis política que hay en Venezuela, el propio gobierno blindó esa situación para que ningún venezolano pueda ser sacado de su territorio. De ahí que será difícil que José Luis Santoro vuelva a República Dominicana. Ya en otro tema, abogado, usted escribió sobre el acoso sexual laboral, hostigamientos y agresión sexual en lugares de trabajo en nuestro país. Realmente cómo está la situación de ese tipo de agresiones y si se están cumpliendo las penas para los agresores. Mira, el delito de agresión sexual y de acoso sexual es un delito recurrente en muchas empresas. Aquí hay empresas grandes donde eso es el común denominador. En buen dominicano, hay que ponerle ese nombre, una mujer está buena y el jefe o un compañero quiere levantársela obligado. Entonces, de una u otra manera, cómo esa persona se vaya comportando con esa empleada va constituyendo el delito de acoso sexual. Y el acoso tiene que ver desde simplezas hasta un acercamiento innecesario que tenga un jefe o un empleado con una dama que precisamente sea empleada. ¿Qué son esas simplezas, abogado? Un acercamiento innecesario es que, por ejemplo, ella esté en la computadora y la persona viene y se le acerca tan de cerca que tú entiendes que no es necesario que tenga que pegársele. De igual modo, no tiene por qué ponerse en la computadora y abrazarla, ponerle la mano en el hombro. El simple hecho de agarrarle las piernas es un acoso sexual. Pero los acosos sexuales inclusive tienen agravantes que pueden caer de acoso sexual a agresión sexual. Fíjate que en el acoso sexual, dentro de esas simplezas, el legislador inclusive ha previsto que esas personas puedan ser castigadas con 1 año de prisión en el acoso. En el acoso. Pero ya en la agresión sexual, la pena a imponer para ese agresor es de 5 años. ¿Y qué sería un acoso sexual en un lugar de trabajo? Una empleada va pasando por el pasillo y uno de los empleados la agarra y la pega de la pared y le hace una insinuación sexual. Eso es una agresión sexual. Pero en el caso de un piropo, aunque a veces pueda parecer un poco exagerado, eso también puede ser objeto de... Un piropo fuera de tono, sí. Nosotros podemos contemplarlo dentro de los acosos sexuales. ¿Influye la jerarquía, abogado? Porque no es lo mismo un compañero del mismo nivel en la institución
o tal vez un compañero que jerárquicamente en la institución esté por debajo, haya una insinuación verbal de un jefe, donde no siempre la actitud es pasiva, sino es de tener poder sobre esa empleada de menor jerarquía. Cuando proviene del jefe, es un agravante prácticamente, o sea, tiene mayor connotación, pero no deja de ser un acoso sexual el de un compañero de trabajo que esté hostigando a una empleada de diferentes formas. Inclusive, las leyes pueden calificar como un acoso sexual hasta el simple hecho de mostrarles videos obscenos a esa empleada que ella no quiera. Un requisito muy fundamental es que la empleada, por ejemplo, se sienta agredida, que le moleste la acción. Ese viene siendo uno de los requisitos también, aparte de la jerarquía que pueda tener o no el jefe. Pero cuando yo te digo que hay una barrera muy fina entre el acoso sexual y la agresión sexual, es porque dentro del acoso hay gente que ahí mismo se extralimitan. El simple hecho de que a una mujer, por ejemplo, le agarren las nalgas, ya ahí eso es una agresión sexual. Claro. Okay. Y si la mujer tiene cómo probar eso, sea con cámara de video, sea con testigos, sea de cualquier forma, a esa persona le pueden hasta solicitar medidas de coerción. Sí. Precisamente a eso iba, porque es un caso ahora mismo que ha generado una enorme sensibilidad social en la República Dominicana, los temas de acoso, pero a veces se limitan a la denuncia. Entonces, mientras sea una denuncia, se pueden tomar medidas o requiere a veces de una comprobación, es decir, de pruebas para evitar injusticias. Frente al Código Procesal Dominicano, sí, todo hay que probarlo. Una simple denuncia vaga, sin pruebas, cae en el vacío. Evidentemente, cuando sí, una persona se ha sentido molestada por otro y puede hacer lo posible por documentarlo, ya eso es una prueba. Es bueno que la población dominicana sepa que el simple sistema de WhatsApp, ahora mismo eso está constituyendo una prueba. Depende de lo que un jefe le diga a una empleada en WhatsApp y le escriba, eso puede ser considerado o como un acoso o como una agresión, depende de lo que le diga. Y hay muchas cosas que parecen simplezas, pero cualquiera puede caer preso. Una persona, por ejemplo, que le diga a la empleada, la agarre y le diga, dame un beso, ven. O sea, ahí hay una agresión sexual. Y aunque tal vez no pasa de ahí porque ella diga, muchacho, estate tranquilo. Y muchas veces no tiene cómo probarlo, porque si nadie estaba grabando nada en ese momento, es muy difícil, si esa persona es un jefe o esa persona o los que vieron no quieren meterse en problemas, que alguien testifique sobre esa acción. A veces pasa en privado. Ciertamente, ahorita te hice hincapié que frente al Código Procesal Penal deben existir pruebas. Esta situación, aunque se da mucho en las empresas y es poco conocida a nivel de justicia, yo te puedo decir también que le trae muchos problemas en el ámbito a las mujeres. Por ejemplo, le trae problemas en el ámbito psicológico. Hay mujeres que se aíslan, hay mujeres que se deprimen, se sienten presionadas, no rinden en el trabajo, no se concentran, tienen hasta probabilidades de accidentarse porque tienen un shock en la cabeza, porque el jefe está en una condición de desenfreno que ella no encuentra qué hacer y ella no quiere perder su trabajo. Y de ahí que hay mujeres que han tenido que recurrir a terapia y ya los psicólogos son los que les recomiendan, mira, vete de ese trabajo. Si ese hombre no te gusta, vete del trabajo porque eso no va a parar en nada bueno y tú vas a tener que documentar esa acción para poder ir a justicia. Sí, finalmente, Amadeo, habría que esperar que se consuma el hecho del acoso, de la agresión sexual para presentar una denuncia. Lo digo porque puede suceder
algunos tipos de advertencias, ¿verdad? Que la persona pueda descifrar, digo, bueno, él se me está refiriendo a un tono distinto, ya yo me imagino por dónde puede venir, yo puedo establecer algún tipo de denuncia que pueda prever cualquier tipo de agresión o acoso sexual. Evidentemente, cuando a una mujer ese hombre no le gusta, le dice, fulano, déjame tranquila, evítate problemas, no quiero que vayamos a parar a justicia. O le dice 2 o 3 cosas, mi novio es muy celoso, mi marido es bien complicado, y casi siempre puede parar ahí cuando eso Porque no comienza. entienden a veces, licenciado, que no es que ella no quiere, hay que poner otro hombre de pretexto, porque el hombre nada más respeta a otro hombre, no respeta la decisión de la mujer de no querer. Así sucede muchas veces, sí. Bueno, qué interesante este tema, pues agradecemos a pues nuestro invitado de audiencia preliminar de este Tribunal de la Tarde, a César Amadeo Peralta, y pues lo tendremos en otras oportunidades tratando temas de la actualidad jurídica. Nosotros hacemos un contacto de publicidad y ya está listo dentro de unos instantes Cristian Rojas, que nos tiene detalles sobre esta nueva hazaña del dominicano Bartolo Colón en las Grandes Ligas. También tenemos informaciones relacionadas con Juan Soto y con Felipe Alou, entre otros.